Januvia, el Zitagliptin. O sea que muchos de nuestros pacientes, ¿no? Muchos de No se nuestros... controlan, Exacto, ¿verdad? exacto. De hecho, es uno de los productos que más se ha vendido en los últimos años. Vamos a hablar de Januvia. ¿Por qué una sesión de diabetes? ¿Por qué es necesario un oncólogo en una sesión de diabetes? ¿Dónde se originó el problema? ¿Cuál es el riesgo de la diabetes y cáncer? ¿Y qué información es relevante para no perdernos? Este es el caso de un paciente de 47 años con un índice de 30, fumador, con alcohólico, no, consumidor de alcohol moderado, tras pérdida de peso y síntomas exclusivos de diabetes con hemoglobina glucosilada en 12, fue diagnosticado de diabetes mellitus, péptido C bajo, anticuerpos negativos, tratados con metformina, luego insulina, mal control metabólico, e inició Januvia. Los distintos tipos de diabetes que clásicamente conocemos, cuáles son las alteraciones a las que se asocian y cómo se comporta la insulina respecto a cada tipo de diabetes. Ese paciente comenzó a perder peso sin explicación evidente, porque no hacía dieta. En un ultrasonido se le diagnosticó una masa en la cabeza del páncreas, en un localmente avanzado, que fue a un Whipple y luego quimio, ¿verdad? Esta es la masa en la cabeza del páncreas en el ultrasonido y cómo se ve en la tomografía. Y entonces comenzamos a revisar cuáles eran los factores de riesgo. De repente no lo van a ver muy bien ahí, pero toda esa información, lo curioso es que no aparece en las revistas de medicina, sino que en las de abogados, ¿verdad? Y hay una serie de anuncios, incluso donde salen en la tele, recomendándole a los pacientes que si ellos o un ser querido se les acaba de diagnosticar cualquier tipo de cáncer y que hayan tomado Januvia, que es el medicamento que nos vamos a referir hoy, no, se comuniquen con ellos porque pueden tener una magnífica gratificación. ¿Y de dónde se originó toda la información? Fue ese artículo que se publicó en Gastroenterology, que fue en abril del 2011, y aquí pues prácticamente a ver si aquí está mejor, se compararon un grupo de pacientes, no se compararon, sino que unos de la Universidad de Los Ángeles comenzaron a revisar una base de datos del 2004 al 2009 de pacientes que habían empezado a utilizar Januvia y reportaron una asociación entre pancreatitis, cáncer de páncreas y cáncer de tiroides. Aquí está la curva que ellos presentaron. Vean el riesgo de pancreatitis es casi 8 veces más con exenatide, con sitagliptina, con cáncer de páncreas, con cáncer de tiroides. Y eso fue un choque, ¿verdad? O sea, esta información causó mucho revuelo, mucha perspicacia clínica. La revista fue demandada por Merck, y los mismos de farmacovigilancia, la FDA, publicaron una carta como al mes diciendo que el método para sacar esta base de datos no había sido el correcto, ¿verdad? Porque no fue un estudio prospectivo, sino que se comenzó a estudiar. Y en otras palabras, el riesgo de pancreatitis se incrementó 6.8 veces en usuarios de sitagliptina. Para cáncer de páncreas fue 2.4, para cáncer de tiroides 3.4. Pero fueron 790
de 790 pacientes, 14 presentaron cáncer de páncreas, ya hablando en números absolutos. Y aquí se comenzaron a ver los primeros fallos porque no se reportó el caso radio, ¿verdad? Aquí pueden ver el artículo original si tienen una supervisión, que por aquí está, ¿eh? Para pancreatitis sí, pero para cáncer de páncreas solo dan la P. Entonces, hay otra combinación de Januvia con metformina que también se implicó en las publicaciones de abogados, cómo se produjo la explosión de información cuando uno busca en internet que pone Januvia cáncer de páncreas, le aparecen un montón de hojas, ¿no? Y todas basadas en el mismo artículo. Entonces yo me pregunto, ya al querer hacer un análisis crítico sobre esta información, que primero sí y luego no, hasta la misma FDA se contradijo, uno piensa, bueno, pueden ser las presiones económicas de la industria que hicieron incluso que se quitara el artículo de la versión en línea, ¿verdad? Porque uno solo haya el abstracto. Entonces, o bien los gordos y los diabéticos de por sí tienen una alteración que los hace ser susceptibles a cáncer, ¿verdad? Y aquí vean pacientes con cáncer de páncreas y diabetes utilizando metformina y utilizando insulina. Fíjense que cuando uno busca obesidad versus diabetes para el desarrollo de cáncer, les voy a pedir que se recuerden de este número. Cáncer de páncreas 2.4. Pero vean, para cáncer de colon y recto, el simple hecho de ser gordo ya nos produce un riesgo de cáncer. Y para todos, miren, para el endometrio, que es el más importante, fíjense que el único cáncer que no está asociado al tabaco es el del endometrio. El cáncer de endometrio tiene las características de que son mujeres con alto IQ y gorditis. Esas son como las características, pero no se asocia al tabaquismo, de ahí todos. Pero miren, el cáncer de páncreas, más del simple hecho de ser gordo y diabético, ya hay un riesgo. O sea que acuérdense ustedes que cuando uno habla de uno, es el riesgo estándar que todos tenemos de desarrollar alguna enfermedad, que en este caso es cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando uno habla que tiene un factor de riesgo de 2, no significa que tiene 2 veces más riesgo, sino que tiene el riesgo estándar que es más otra unidad de riesgo. A eso se refiere el riesgo relativo. Y vean, pacientes con diabetes y cáncer de riesgo, el simple hecho de ser uno diabético ya nos pone en riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, menos el de próstata. Miren, el de endometrio, que es el más frecuente. Y entonces salió al fin la actualización de este estudio. Fue en el 2013, apenas acaba de salir, por eso lo estamos revisando. Y el objetivo fue determinar si en pacientes tratados con diabetes mellitus tipo 2 cualquier cambio clínico importante. Aquí revisaron la misma base de datos desde el 2004 al 2009, y aquí siguieron a los mismos pacientes que se habían presentado hasta que se hubieran muerto o hasta que les hubiera terminado el seguro médico, ¿verdad? Y ahí fue lo que se determinó, fue las causas de admisión al hospital y de lo que se murieron. Esos incluyeron 72.738 pacientes, que ya no fueron los 960 del estudio original, sino que ya fue la base ampliada, que comenzaron a usar antidiabéticos, y de los cuales un 11% usó citalestina y un 9.1% usaron la combinación de medicamentos.
fue una media de edad de 52 años, más o menos 9 años, es la desviación estándar. 54% fueron mujeres y 11% tenían enfermedad cardiovascular. Y la conclusión de él fue que la sitagliptina no empeoró los cuadros, no hizo que la gente se enfermara más de cáncer ni de pancreatitis. Y aquí está, que es como la tabla más importante, y aquí están los que usaron sitagliptina. Esos son todos los tipos de cáncer, ¿no? Aquí están los pacientes que utilizaron el Januvia, y están los pacientes que utilizaron cualquier otro tipo de medicamento, y este fue el riesgo de cáncer. Aquí no lo van a ver, pero para cáncer de páncreas, que es el que nos interesa, aquí fue 0%, y aquí fue 0.02%. Ese es el riesgo por ser gordo y por ser diabético. No es que el medicamento haya incrementado la conclusión que yo saco del riesgo, sino que uno ya tiene el riesgo y le toca. Aquí otro tipo de análisis que se hace, que aquí lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la base de datos, al ICE10, no solo al carcinoma de páncreas, sino que lo buscaron también como carcinoma pancreático o carcinoma metastático de páncreas, que ya ven cuando uno va metiendo los diagnósticos. Por ejemplo, si mete para cáncer de colon, le sale cierta ascendencia descendente. Entonces se buscaron de diferentes formas para ver si había alguna asociación y no la hubo. Entonces, para la publicación esta, que salió en el 2011, pues causó mucha conmoción, porque independientemente de que el Januvia no modifique la hemoglobina glucosilada, que tampoco haya demostrado que alarga o prolonga el aparecimiento de las complicaciones crónicas de la diabetes, e independientemente de que no haga mucho peso a los pacientes, por lo menos cáncer no causa. ¿Verdad que ese es como que lo vayan a cada uno con la pregunta? A mí mejor me dijeron que padecía cáncer, que eso puede ocasionar cáncer. Más bien la respuesta que uno debe dar es que el riesgo de cáncer en personas que están obesas o que son diabéticas, ellos de por sí tienen un riesgo para aumento de todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Esa es como para dejar bien en claro que el medicamento no ocasiona. Obviamente, pues hay que estar el cáncer de páncreas, hasta un 50% de las veces los pacientes cuando se diagnostican tienen historia de que han sido, de que se les ha diagnosticado diabetes en los 6 meses anteriores al diagnóstico, ¿verdad? Por eso hizo pensar que la diabetes era la que ocasionaba el cáncer de páncreas, pero ahora sabemos que es el cáncer de páncreas lo que ocasiona la diabetes, pero no se hace el diagnóstico a tiempo. Y ahí en México, en nutrición, mirábamos pacientes de hasta 500 libras de peso. Y eso le hizo había una frase que decían en nutrición que el único gordo que adelgazaba era el que tenía cáncer. Y esto era porque hay que estar uno atento que un paciente que empieza a perder peso inexplicablemente hay que dedicarle humor. Nosotros miramos ahí pacientes con cáncer de endometrio, que prácticamente los ginecólogos se tenían que meter adentro de los pacientes. Primero era el cirujano plástico y hacía una liposucción de 50 kilos de grasa y luego un segundo tiempo para lograrlo.